Bien, en el primer ejercicio lo que nos piden es lo siguiente. Vamos a tener una matriz A perteneciente a R de 3×4, ¿sí? Tal que el subespacio columna de esta matriz va a estar generado por estos dos vectores, el 1, 1, 0 y luego el 1, 3, 1. ¿Sí? Vamos a tener a X, vamos a llamarle X asterisco, ¿sí? Es una solución de cuadrados mínimos de este sistema de A por X igual a menos 2, 1, 1. ¿Sí? Entonces la idea acá sería tratar de encontrar todos los B pertenecientes a los reales R3, ¿sí? Tal que X asterisco es solución de cuadrados mínimos de A por X igual a B. ¿Sí? Entonces eso sería lo que tenemos que encontrar. Vamos a recurrir un poco a la teoría, ¿sí? Sobre qué necesitamos en este caso para empezar a desarrollar el sistema. ¿Sí? ¿Cuál sería la condición que tiene que ocurrir para que X sea solución de cuadrados mínimos de A por X igual a B? ¿Sí? Entonces, esto ocurre si nosotros vamos a tener que, en este caso, A por X asterisco es el resultado de hacer la proyección del subespacio columna de A en B. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan, esto ocurre si B es como resultado de A por X asterisco más B asterisco, ¿sí? Donde B asterisco es un vector perteneciente al subespacio complemento ortogonal de columna de A. ¿Sí? Para que se entienda un poco cuál sería la idea. Hay que graficar esto, ¿sí? En el sentido de tener una visualización un poco más clara de lo que queremos tener en cuenta. Fíjense. Nuestro subespacio columna de A está generado por dos vectores, con lo cual nosotros podemos imaginarlo o representarlo como si fuera un plano. Por ende, si el plano que tiene dimensión 2, el complemento ortogonal, ¿sí? Columna de A, complemento ortogonal, vamos a dibujarlo acá en verde, ¿sí? Va a ser una recta. Recuerden que estamos en R3, ¿sí? Con lo cual tiene dimensión 1. ¿Sí? Eso para que ustedes lo vayan viendo. Después, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros en este caso, si decimos que X asterisco es solución de cuadrados mínimos de A por X igual a menos 2, 1, 1, eso quiere decir que menos 2, 1, 1 claramente, ¿sí? No está dentro, digamos, del sistema de columnas de A, pero nosotros tenemos una solución que se aproxima bastante. Si nosotros la representamos, supongamos que la representamos en rojo, acá, que acá nosotros vamos a tener menos 2, 1, 1, ¿sí? Este es el que no pertenece al subespacio de columna de A, pero lo que sí pertenece es el vector X asterisco, ¿sí? Que en este caso vamos a representarlo de esta forma, ¿sí? Vamos a representarlo en negro acá, que esto sería la proyección sobre el subespacio columna de A, ¿sí? De menos 2, 1, 1, ¿sí? En negro vamos a ponerlo, que esto es justamente la solución que estamos buscando, el A por X asterisco, ¿correcto? Eso sería como para tenerlo en cuenta. Y la solución B, ¿sí? En este sentido, si es A por X igual a B, en este caso estamos tomando en cuenta un sistema de este estilo, ¿sí? Imagínense el vector B, que en este caso, ¿sí? Es el que queremos buscar en definitiva. Lo primero que deberíamos hacer, dada la teoría, ¿sí? Que B en este caso nos está dando de esta forma, sería lo siguiente. Por un lado, por lo que vemos acá, deberíamos buscar la proyección de este vector sobre su espacio columna B A, o para tener un poco la referencia. Y después, para buscar B asterisco, si B asterisco pertenece al complemento ortogonal, deberíamos buscar el complemento ortogonal de su espacio columna de A y un vector genérico que pertenezca al mismo. Empecemos por ese lado, ¿no? A ver, ¿cuál sería una base del complemento ortogonal de la columna de A? Tendría que ser un vector cualquiera ABC que pertenezca al subespacio complemento ortogonal de columna de A, que sea, cuyo producto interno de estos dos vectores sea 0 justamente porque es ortogonal a los dos. Entonces vamos a tener ABC, en este caso por 1, 1, 0 nos va a dar 0, ¿sí? Y luego tenemos la otra ecuación con el otro vector, que nos va a quedar ABC por el 1, 3, 1, que en este caso nos va a quedar 0 también. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos dos ecuaciones para tres incógnitas, ¿sí? Va a quedar una libre, que es de hecho lo que puede llegar a pasar. Esto vamos a tener A más B es igual a 0 y después acá tenemos A más 3B más C es igual a 0. Por lo tanto acá en este caso vamos a tener B es igual a menos A,
Si lo reemplazamos acá, esto nos va a quedar menos, en este caso, en el caso de B, vamos a tener A menos 3A más C es igual a 0, con lo cual menos 2A es igual a C, con lo cual podemos dejar a C en función de 2A y B también, ¿sí? Por ende, nosotros en este caso podríamos tenerlo de la siguiente manera. Acá con un menos, disculpen. Así que C nos va a quedar 2A. Correcto, entonces, en este caso, el ABC, en definitiva, nos va a quedar A en función de A, B que nos va a quedar menos A y C que nos queda 2A. Con lo cual, el subespacio complemento ortogonal de A va a estar generado, ¿sí? Por, si sacamos A como factor común, por el 1, menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un posible candidato, digamos, del B asterisco, este que nos piden acá, sería cualquier vector generado a partir de este vector, que en este caso es uno solo, con lo cual directamente podemos tomarlo como si fuera una combinación lineal del mismo. Es decir, acá podemos sacar B asterisco, que sea t por el 1 menos 1, 2, con t cualquier número real que nosotros deseemos en este caso. Eso por un lado. Caso siguiente, lo que debemos hacer es calcular cuál es la proyección de este vector del menos 2, 1, 1, que es solución de cuadrados mínimos, sobre su espacio columna de A. Y vamos a hacerlo a continuación. Imagínense que ustedes, por ejemplo, están en un determinado, justamente en un espacio, ¿sí? Donde van a tener su espacio determinado y el complemento ortogonal del mismo. Todo vector que pertenezca a R a la N, en este caso sí, vamos a tener que va a estar generado por los dos vectores a continuación, que van a ser el de la proyección de B en el subespacio S y luego tenemos el de la proyección de B en el subespacio complemento ortogonal. Con lo cual, para calcular la proyección de este vector, lo que debemos ver es cómo está generado este vector, ¿sí? Que es el que queremos buscar como solución de cuadrados mínimos, en función de los otros, de los generadores de columna de A y columna de complemento ortogonal, y en base a eso sacamos la proyección. Entonces, menos 2, 1, 1 va a estar generado. Pongamos primero los generadores de la columna de A. Vamos a tomar alfa por 1, 1, 0, más beta por 1, 3, 1. Esta es la base del subespacio columna de A. Y luego acá lo mismo vamos a tener para gamma de el complemento ortogonal, que es de 1 menos 1, 2. Acá la idea es entender cuál es la combinación de alfa y de beta, solamente que es la que hace a menos 2, 1, 1. ¿Sí? Porque estamos hablando de la proyección. O sea, esta va a ser la proyección, ¿sí? De B en el subespacio S, y esto simplemente va a ser la proyección de B en el complemento ortogonal. Entonces esto nos va a quedar menos 2, 1, 1. Esto vamos a tener alfa más beta. Después tenemos alfa más 3 beta. Y después tenemos beta, ¿sí? Y después acá vamos a tener gamma, menos gamma, 2 gamma, ¿sí? Acá la idea es seguir iterando este proceso. Después acá tenemos alfa más 3 beta menos gamma. Y acá tenemos beta más 2 gamma. Vamos a resolver este sistema. Si en este caso ustedes sacan la proyección, los que nos queda la proyección en el subespacio columna de A de menos 2, 1, 1. Esto nos va a quedar como un sexto por menos 11, 5 y 8. ¿No? Esto va a ser la solución de A por X asterisco, que es la solución de cuadrados mínimos. Recordemos que el B que nos piden en este caso es este valor, la proyección, más el B asterisco, que es de un elemento cualquiera del complemento ortogonal. Con lo cual, si reemplazamos con el valor que nos dio al principio, esto nos va a quedar como un sexto por menos 11, 5, 8. Y esto que es el subespacio generado por t de 1, menos 1, 2. Con lo cual, con esto es la respuesta pedida. Pasa, por ejemplo, en el segundo caso, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener una base B que está generada por dos vectores, B1 y B2, ¿sí? Que es base de un subespacio o un espacio vectorial real B, ¿sí? Que tiene un producto interno definido, y nos dan las siguientes condiciones. La norma de un vector B1 nos va a quedar como raíz de 2, la norma de la suma de B1 más B2 nos va a quedar como raíz de 6, ¿sí? Y luego vamos a tener la base generada por B1 más B2
en este caso nos va a quedar ortogonal, ¿sí?, a la generada por B1 menos B2. ¿Sí? Entonces, la idea acá es encontrar, ¿sí?, todos los B pertenecientes a este subespacio, tal que la distancia entre B y S, ¿sí?, sea raíz de 6. En este caso S va a ser el subespacio generado solamente por B2. Entonces, obviamente este es un problema de producto interno. Vamos a ver qué tips o qué cosas son necesarias para poder ir resolviendo este inconveniente. Entonces, por un lado nosotros tenemos para lo que es la norma o lo que sería el producto interno las siguientes definiciones. Piensen por ejemplo en el primer dato, que la norma de B1 sea igual a raíz de 2. Eso implica, por lo que es la teoría, ¿sí?, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la norma de un vector pero al cuadrado? Eso es el producto interno de cada uno de esos vectores, del vector con sí mismo, ¿sí?, que en este caso esto sería raíz de 2 al cuadrado, que termina siendo 2. Entonces, como por detalle lo podemos sacar de acá. Pero esto ya les digo, es de teoría simple y llanamente. ¿Qué pasa si aplicamos ese resultado a el segundo dato, que es que B1 más B2 en norma nos dé raíz de 6? Esto está hablando de que si calculamos o elevamos al cuadrado ambas expresiones, nos va a quedar B1 más B2 en norma al cuadrado, nos va a quedar raíz de 6 al cuadrado, que en definitiva nos queda 6. ¿Qué es esto? Si volvemos a aplicar la regla de producto interno, el producto interno lo deberíamos hacer ahora con la suma de los dos vectores. Por ende, en este caso hacer el producto interno entre B1 más B2 y B1 más B2 en este caso, ¿sí? ¿Cómo se define este producto interno? Bueno, en realidad lo que debemos hacer acá es la distributiva, entre comillas, esto es una forma de decir para que se entienda el concepto, no es que explícitamente se haga de esta forma. Entonces hacemos el producto interno entre cada uno de los elementos de esos vectores. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener, fíjense, B1 por B1, o sea, B1 producto interno con B1. Después tenemos B1 con B2, o sea, B1 producto interno con B2. Lo mismo a este lado, B2 producto interno con B1. Y finalmente tenemos B2 producto interno con B2. Toda esta suma, recordemos que era igual a 6. Entonces de acá, del resultado anterior, que hemos dicho que B1 producto interno B1 era 2, todo este resultado va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, haciendo una versión un poco más estilizada de esta ecuación, esto nos va a quedar 2 más 2 veces el producto interno de B1 y B2 más el producto interno de B2 con B2. Esto nos va a quedar igual a 6. ¿Sí? Vamos a dejarlo en stand-by porque tenemos justamente, vamos a dejarlo ahí en stand-by un segundo, porque es una ecuación con dos incógnitas y necesitamos otra ecuación más. Entonces, otro dato, por ejemplo, es este, que dice el enunciado. Que básicamente, si nosotros tomamos dos subespacios, uno generado por la suma de B1 y B2 y otro generado por la resta de B1 y B2, y son ortogonales entre sí, quiere decir que si calculamos el producto interno entre ambas bases, ambos vectores son ortogonales y por ende su producto interno vale 0. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Fíjense, en este caso vamos a tener B1 más B2, producto interno con B1 menos B2, ¿sí? En este caso de vuelta tenemos que aplicar lo mismo, ¿sí? En este caso va a quedar 0, pero si aplicamos distributiva nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Con lo que vamos a tener B1 con B1 va a ser B1 producto interno B1, después más B1, ¿sí?, con producto interno B2, ¿sí? En este caso sería con menos porque tenemos el menos de este lado, ¿sí? Luego tendríamos más B1 producto interno con B2, con lo cual acá se cancelan ambos. Luego tenemos menos B2 producto interno con B2. Ya esta respuesta habíamos dicho que era 2 por el resultado que estaba acá arriba, con lo cual esto lo que nos queda es 2 menos producto interno de B2 con B2 nos va a quedar 0, con lo cual B2 producto interno con B2 nos va a quedar 2. Eso si lo reemplazamos, ¿sí?, en el resultado anterior, lo que vamos a despejar es que esto nos va a quedar 2, 2 más 2 es 4, restamos en ambos lados, con lo cual B1, ¿sí?, con producto interno B2, como nos va a quedar 2 en este lado, va a quedar 1 directamente, si ustedes hacen la cuenta. ¿Okay? Entonces ya con esto encontramos el producto interno de cada uno de los elementos. Ahora viene la segunda parte, que se basa en lo siguiente. Piensen, por ejemplo, si nosotros ahora quisiéramos buscar
la descomposición de este vector en básicamente los dos subespacios que los podrían formar, que sería un subespacio S y su complemento ortogonal. ¿Sí? Esto básicamente sale de uno de los axiomas que hemos visto en la materia, que todo vector se puede expresar como compuesto, digamos, por los vectores de un subespacio y su complemento ortogonal, ¿no? Digamos, la idea acá es este vector B, ¿sí? Que es el que buscamos como solución para la distancia entre ese vector y el subespacio, va a ser la suma de la proyección de ese vector sobre el subespacio S más la suma de la proyección de ese vector sobre el complemento ortogonal. ¿Sí? Lo que pide el enunciado básicamente es un vector cuya distancia entre él mismo y el subespacio S sea de raíz de 6. Por eso es importante tenerlo en cuenta acá. Antes que nada, ¿sí? Como nosotros deberíamos, el subespacio S está generado por B2, ¿cuál sería el complemento ortogonal? ¿Sí? En este caso, pensemos que está generado, ¿sí? Acá está mal escrito esto, generado por una combinación lineal entre B1 y B2. Por eso acá le ponemos alfa por B1 más beta por B2. ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo nos damos cuenta que es complemento ortogonal? ¿O cómo encontramos esos valores? Bueno, si hacemos el producto interno entre esta combinación lineal y el generador de S, ¿sí? El generador de S o los generadores de S ortogonal y el generador de S, el producto interno nos va a dar 0. Entonces, en este caso, alfa por B1 más beta por B2 y luego B2 en producto interno, esto nos va a dar 0. ¿Cómo resolvemos esto? Con la misma distributiva que hemos dicho al principio. Entonces, esto nos va a quedar. Por propiedad del producto interno, si hay un escalar por fuera, lo sacamos fuera del producto interno. Entonces, por ejemplo, en la primera parte es alfa por B1 por B2, esto nos va a quedar alfa, B1, producto interno con B2, y acá lo mismo, beta por B2 con B2, esto nos va a quedar igual a 0. Si reemplazamos con los valores que encontramos antes, B1, producto interno con B2, nos va a quedar 1, y B2, producto interno con B2, nos va a quedar 2, con lo cual, en este caso vamos a encontrar alfa más 2 beta es igual a 0, con lo cual alfa va a ser menos 2 beta. Esto no es menor porque fíjense, más allá de que no haya un valor definido para alfa y beta, fíjense si traemos a colación este resultado. Ese complemento ortogonal va a estar generado por menos 2 beta por B1 más beta por B2. Si sacamos el beta, que es un escalar que no cumple ninguna función en este caso, vamos a tener que ese ortogonal nos va a quedar generado, ¿sí? Por menos 2B1 más B2, o lo que es lo mismo, también es equivalente, puede estar generado por 2B1 menos B2. Y son expresiones iguales, no hay demasiada diferencia. Entonces ahora nosotros vamos a pensar lo siguiente, es decir, bueno, ¿cuál sería ahora la proyección, digamos, o para tener una idea de las distancias recorridas, ¿no? Digamos, fíjense, nosotros queremos la distancia entre B y S tiene que ser raíz de 6. ¿Cuál sería la distancia entre B y S? Sería esta distancia, o sea, nosotros sabemos que esto es raíz de 6, perdón. Esta raíz de 6 es la norma de la proyección de entre B y S ortogonal, con lo cual deberíamos, o sea, por lo mismo que se ve gráficamente acá, ¿sí? Deberíamos orientarnos hacia ese lado. Entonces, la distancia entre B y S, ¿sí? En este caso lo que nos va a quedar es la norma del vector B en S ortogonal. Es decir, tenemos que fijarnos, esto obviamente nos va a dar, en este caso fíjense, si lo hacemos al cuadrado, ¿sí? Va a quedar 6. Esta norma al cuadrado quiere decir, o para la proyección, debemos ver cuál sería la combinación lineal, ¿sí? Entre vectores del complemento ortogonal para que nos dé el vector B, que es el que estamos buscando, ¿sí? Entonces, en este caso, para hacerlo de la siguiente manera, vamos a verlo de esta forma. Recuerden que la proyección de este vector sobre este espacio, ¿sí? Va a ser una combinación lineal de estos vectores, con lo cual va a ser, supongamos, un gamma por menos 2b1 más b2, pero como es la norma al cuadrado, que hemos dicho que la norma de un vector al cuadrado nos iba a quedar el producto interno de ese vector. Acá la idea sería la misma, va a ser el producto interno, pero ¿de qué? Va a ser una combinación lineal de estos dos, o sea, vamos a tener un gamma por menos 2b1 más b2, y acá lo mismo, vamos a tener gamma por menos 2b1 más b2. Acá lo que hay que hacer es hacer la distributiva entre todos, ¿sí? Que va a quedar un número interesante, pero la idea es que nosotros ya los resultados de cuánto nos da el producto entre cada uno ya lo tenemos. Fíjense, supongamos que calculamos primero el gamma al cuadrado y luego en este caso vamos a tener menos b1 más b2, ¿sí?
con producto interno de menos 2b1, perdón, menos 2b1 más b2. Y después hacemos la distributiva. Entonces esto en este caso nos va a quedar gamma al cuadrado por, en este caso vamos a tener 4 por b1, producto interno con b1. Después en este caso vamos a tener menos 2, ¿sí?, por producto interno de b1 con b2, ¿sí? Después en este caso vamos a tener menos 2 b1 con b2 y finalmente vamos a tener más b2 con b2, ¿sí? Entonces, de este lado, si nosotros hemos dicho que toda esta norma era igual a 6, vamos a reemplazar por los valores que nos pedía el enunciado. b1 con este producto b1 nos va a dar igual a 2, después estos dos que en este caso nos van a dar 1, ¿sí?, y este en este caso que nos iba a dar 2, con lo cual la idea sería reemplazar esta ecuación siguiente. Fíjense que si igualamos los resultados acá, nos va a quedar 6 gamma al cuadrado es igual a 6, con lo cual lo que se podría hacer en este caso es dividir ambos lados por 6 de esta igualdad. Y acá vamos a tener que gamma al cuadrado nos va a quedar 1, con lo cual si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, gamma nos va a quedar más o menos 1. ¿Sí? Esos serían los posibles resultados. Entonces, no se olviden del planteo original. En este caso, el gamma determinado es aquel tal que la distancia al plano o la distancia al subespacio S se mantiene en raíz de 6. Pero no se olviden de lo siguiente. Fíjense, volvemos a dibujar acá como para que se entienda un poco el concepto. Fíjense que este es nuestro vector B, ¿sí?, y después tenemos la proyección de B sobre S y luego acá tenemos la proyección de B sobre S ortogonal. Si en este caso estamos hablando de los vectores cuya distancia acá va a ser raíz de 6, entonces los vectores pueden estar ubicados en cualquiera de estas líneas, o sea, puede ser cualquiera de estos. Obviamente la componente en este caso va a ser siempre la misma y también tiene que ver con la componente negativa, por eso ponemos más menos 1. ¿Sí? Entonces en este caso, recuerden, B iba a ser la suma entre su proyección sobre S más su proyección sobre S ortogonal. La proyección sobre S ortogonal ya la tuvimos a partir de esto, ¿sí?, que de hecho esta expresión va a quedar como más menos 1 por 2b1 menos b2, que estos son los generadores en este caso de b, y después aparte acá el generador es b2, directamente ponemos su otro valor que sería delta, por ejemplo, que es un valor real, ¿sí? Eso quiere decir que delta real abarca todo vector que esté ubicado sobre esta recta, si estamos hablando solamente de esta componente, y puede ser cualquier vector real porque cumple con esa condición. Bien, en el punto 3, acá lo que nos piden es, nos dan esta matriz de 3×3 y la idea, obviamente esta matriz tiene varias incógnitas del tipo K, la idea es tratar de encontrar cuáles son esos K tales que la matriz sea diagonalizable, ¿sí? Entonces, veamos un poco de teoría como para entender un poquito el tema, ¿sí? Nosotros tenemos que entender lo siguiente. A va a ser diagonalizable, ¿sí?, si todos sus autovalores son distintos. Entonces nosotros tenemos que tener que sus autovalores sean distintos entre sí. Para calcular los autovalores tenemos que calcular el determinante del polinomio característico. Esto estamos enunciando de teoría nada más, ¿eh? Entonces en este caso el polinomio característico sería a través de A menos lambda por la matriz identidad. La matriz identidad en este caso que es de 3×3. Si calculamos el determinante, ¿sí?, el determinante se calcula como para cualquier matriz cuadrada, así de varias maneras. ¿Qué ventaja tenemos nosotros en esta matriz? Es una matriz triangular inferior, o sea, de lo que es de la diagonal para abajo, todos son ceros. Por ende, la ventaja que tenemos ahí es que el determinante directamente lo calculamos como el producto digamos, de su diagonal. En este caso, si estamos hablando de A, vamos a copiar acá la matriz A menos lambda y la matriz nos va a quedar K más 1 menos lambda, 2, 2, después tenemos 0, K menos lambda, menos 1, y acá tenemos 0, 0, 1 menos lambda. Con lo cual, en este caso, el determinante sería el producto de estas tres. Entonces, por ejemplo, en este caso esto lo que nos va a quedar es K más 1 menos lambda por K menos lambda por 1 menos lambda, ¿sí? Entonces, acomodamos un poco esta ecuación para tratar de que nos quede de una forma un poquito más ordenada, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso vamos a tener menos lambda menos 1 por lambda menos K por lambda menos K más 1, cerramos ahí, ¿sí? Entonces ahora hay que ver cuáles son los autovalores que son distintos. Por ejemplo, una forma de sacar esto, ¿sí?, sería tratar de decir, bueno, en este caso si tomamos
supongamos, ¿no? Lambda 1, anulando esto, en este caso tendríamos K, que sería 1, y después acá, si despejamos K igual a 0, ¿sí? Reemplazando los valores en cada uno. Si por ejemplo, en este caso tenemos K igual a 1, vamos a tener dos subespacios generados. En este caso, reemplazando acá los valores de la matriz y cuáles serían los subespacios limpios, entre comillas, de autovalores y demás. Entonces, el primero de todos, en este caso sería generado por el 1, 0, 0, ¿sí? En definitiva. Y después, en este caso, vamos a tener el segundo, que estaría generado por el menos 2, 1, 0. Claramente no es posible diagonalizar la matriz solamente con estos dos vectores. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos K igual a 0? Bueno, en este caso tenemos S1, ¿sí? Que va a estar generado, si esto ya les digo, sale reemplazando y fijándose vector a vector cuáles son los vectores que se van generando en este subespacio, ¿no? Entonces tenemos este primero y después tenemos el segundo subespacio, igual que el anterior, que en este caso va a estar generado por menos 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, en este caso sí tenemos tres vectores LI y por lo tanto la idea es que A es diagonalizable si nosotros tenemos que K es distinto de 1, que es el resultado que no nos dio al principio. Okay. Lo que plantea el segundo punto es qué pasa, por ejemplo, si elegimos K igual a menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con los autovalores? Bueno, en este caso lo que habría que ver es, reemplazando por menos 1 acá, lo vamos a obtener lo siguiente. Fíjense, el primero de los valores sería un lambda igual a 1 directamente acá. El segundo tenemos lambda menos menos 1, sería lambda más 1, con lo cual el segundo lambda, ¿sí? Nos quedaría menos 1. Y en este caso, por ejemplo, menos 1 más 1, 0, con lo cual el tercer lambda nos quedaría 0. Estos serían los tres autovalores. ¿Okay? Ahora, fíjense que el enunciado del problema habla de lo siguiente. ¿Sí? Para este autovalor, ¿qué pasa, por ejemplo, con una matriz B obtenida de hacer la matriz A elevada a la 13, es decir, multiplicada a sí misma 13 veces? Luego a esto sumándole alfa por A, ¿sí? Y a esto sumándole 2 veces la matriz identidad. Y que esta matriz sea singular, es decir, que no sea inversible. Entonces, en este caso sabemos que la matriz no tiene que ser inversible, ¿sí? Con lo cual una de las formas de sacarla es la siguiente. En vez de pensar en este tipo de matrices, y si la matriz es diagonalizable, podríamos pensar en un polinomio asociado al mismo, ¿sí? En vez de tomarlo como si fuera una matriz que sea en función de una variable. Entonces, B, que va a ser un polinomio en función de A, en este caso el polinomio asociado en función de una variable t, nos va a quedar como t a la 13 más alfa por t más 2. Acá estamos directamente respetando la estructura, pero en este caso es un escalar. Y en este caso p del autovalor, cualquiera de estos tres, ¿sí? En cualquiera de estos tres tendría que ser 0, ¿sí? Para alguno de esos autovalores. Con lo cual lo que hay que hacer es reemplazar uno por uno de esos autovalores y ver cuánto nos va quedando el t. Entonces, p en función de 1, ¿sí? Si lo vemos de este lado, p en función de 1, esto nos va a quedar menos 1 menos alfa más 2, ¿sí? Con lo cual en este caso nos va a quedar 1 menos alfa, ¿sí? Si esto es igual a 0, eso implica que uno de los valores de alfa puede ser 1, como para empezar. Después el siguiente, ¿qué pasa si tenemos menos 1? Entonces, por ejemplo, perdón, este era menos 1, lo dije mal. En el caso de que sea 1, en este caso nos va a quedar 1 más alfa más 2, con lo cual esto nos va a quedar 3 más alfa, y acá si despejamos, alfa nos va a quedar menos 3. Y después en el siguiente, si es 0, p en función de 0, ¿sí? En este caso nos va a quedar 2 directamente, con lo cual si reemplazamos acá no hay mucho más que hacer, con lo cual alfa, ¿sí? Como respuesta podría tranquilamente ser 1 o alfa podría ser 3. Estos son los dos valores que admiten la condición pedida por el problema. Bien, en el caso, acá lo que tenemos que hacer es demostrar la verdadera, si la respuesta es verdadera o falsa de la siguiente proposición. Nosotros vamos a tener una transformación lineal que va de un dominio U a un codominio B, estos son espacios, ¿no? Y la idea es que si se cumple que la dimensión del dominio es menor que la dimensión del codominio, la función no es sobreyectiva. Pensemos en términos de la dimensión. Para las transformaciones lineales, nosotros tenemos un teorema importante donde dice que la dimensión del dominio, en este caso va a ser la suma de dos dimensiones. La dimensión del núcleo de la transformación, es decir, de aquellos vectores pertenecientes a U cuya imagen da 0, ¿sí? Más la dimensión de la imagen de T, que es la dimensión de los vectores del codominio, ¿sí? Como su espacio en particular. Entonces,
Sabemos que esta suma es la dimensión de U, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la dimensión de la imagen de T, la imagen de T puede ser un subespacio perteneciente a B, por lo tanto va a cumplir que esto va a ser menor que la dimensión de B. Esto es por empezar. ¿Qué pasa si nosotros esta proposición, que es la que nos hace el problema, reemplazamos en esta proposición los dos valores? Es decir, en primer lugar esta sumatoria, que es la que vemos acá, y después esta otra a continuación. Entonces la dimensión de U va a ser la dimensión del núcleo de T, ¿sí?, más la dimensión de la imagen de T, ¿sí? Esto, lo que propone el problema es que esto sea menor que la dimensión de B. Claramente, si ustedes se olvidan de la dimensión del núcleo, esta desigualdad se cumple. Por lo tanto, como este número siempre es mayor o igual a 0, ¿sí?, entonces esta desigualdad se cumple también. Por lo tanto, ¿sí?, como es cierto, acá lo que dice T no es sobreyectiva, justamente para que sea sobreyectiva, la dimensión de la imagen debe ser la misma que la dimensión de todo el codominio, ¿sí?, o de todo el conjunto de llegada de la transformación lineal. Sí, o sea, esto debería transformarse en una igualdad y se respeta la desigualdad estricta justamente por el mismo motivo. Si fuera sobreyectiva, esto podría transformarse en una igualdad. Si fuera una igualdad, la dimensión del núcleo sería 0 y no es el caso de lo que sucede en este caso. Fíjense lo que nos propone el punto 2. Nosotros tenemos S es un subespacio de R a la N con producto interno cerrado, ¿sí? En este caso vamos a tener que B, un B vector de norma 1, perteneciente a R a la N, perteneciente a este subespacio, y lo que se plantea es si la distancia entre ese vector y el subespacio, es decir, el subespacio ortogonal, es igual a 1, la suma de las distancias. Entonces, en este caso lo que sería conveniente es contar con algún contraejemplo que a nosotros nos sirva. O sea, nosotros tenemos S ortogonal de este lado, y después acá lo que vamos a tener es S, este subespacio, y supongamos que en este caso tenemos nuestro vector B de norma 1, ¿no? Entonces esto viene así, acá tenemos al vector B y tenemos a las proyecciones de ambos. Vamos a ponerlas en negro como para que se entienda un poco la idea. Acá vamos a tener la proyección de B en S, después acá vamos a tener la proyección de B en S ortogonal. Entonces, por ejemplo, por Pitágoras, ¿sí?, si estos en este caso son cateto opuesto y cateto adyacente de cada uno, vamos a tener la proyección de B en S al cuadrado más la proyección de B en S ortogonal al cuadrado. Esto nos va a quedar igual a 1, ¿sí?, al cuadrado, con lo cual en este caso, fíjense que en este caso estamos hablando solamente de la suma de las distancias al cuadrado, pero si nosotros supongamos que estamos tomando dentro de todas las posibilidades un vector que tenga ángulo de pi sobre 4 o 45. En este caso, la proyección de B en S nos va a quedar 1 sobre raíz de 2 y luego la proyección de B en S ortogonal nos va a quedar también 1 sobre raíz de 2, con lo cual estas distancias individuales, que serían 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2, que nos van a quedar 2 sobre raíz de 2, claramente no son 1. Entonces, en este caso, es un contraejemplo para demostrar la falsedad de este enunciado. En el punto 5 tenemos esta situación de transformaciones lineales. Vamos a tener una transformada que va de vectores en R3 a polinomios de grado 1, ¿sí?, donde nosotros vamos a tener la imagen del vector ABC, que nos va a dar la combinación lineal de los polinomios en este sentido, ¿sí?, A menos B más 2A más KB todo por T, ¿sí? Y la idea es, con esa consigna, hallar K perteneciente a los reales, que lo da la consigna, para que los que existen bases de B1 y B2, ¿sí?, es decir, bases respectivamente de R3 y de P1, tal es que la matriz de transformación o de cambio de base de B1 a B2 sea esta, y la idea es obtener B1 y B2. Entonces, como detalle, como sugerencia, una de las ideas es tratar de entender cuál es el rango de la matriz que vamos a calcular, es decir, la matriz de transformación de B1 a B2. Si ustedes se fijan y triangulan esta matriz, ustedes observarán que de las columnas solamente, o filas también, hay solamente una columna linealmente independiente, porque fíjense que la segunda es 0 y la tercera sale, digamos, por resta de la primera o igual a la primera, con lo cual lo que vemos acá es que el rango es 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en estos casos? ¿Sí? Es decir, fíjense qué pasaría si nosotros, en el caso de la imagen de la matriz, lo reordenamos, la imagen de la transformación, que en este caso nos va a quedar f de ABC,
nos va a quedar como. Acá está ordenado de una determinada manera en función de las constantes y en función de t. Pero imaginémoslo si lo ordenamos como los coeficientes que le corresponden o le corresponderían a cada uno de los números, ¿sí? En definitiva. Entonces, en este caso esto vamos a tener a por 1 más 2 por t, ¿sí? Más b o menos b si quieren por 1 menos k por t. ¿Sí? En el caso, o en el hipotético caso de que nosotros tengamos que el rango de la matriz de transformación nos dé 1, eso implicaría, digamos que, o supongamos que los coeficientes de a y de b valgan lo mismo, por ese mismo motivo. Entonces, en este caso, si esto es igual a esto, para que ambos coeficientes sean exactamente iguales, k debe ser igual a menos 2 para que esto se cumpla. Entonces, esto implica que k, en este caso, nos va a quedar menos 2, ¿sí? Reordenando ahora esta expresión con k menos 2, nos va a quedar de la siguiente manera, fíjense. En este caso vamos a tener menos b por 1 más 2 por t. Lo que se podría hacer es sacar factor común a menos b, entonces la expresión completa nos va a quedar como a menos b, todo esto por 1 más 2t. Esa es la imagen completa. ¿Ok? Bien, tratemos de buscar ahora cuáles son los vectores generadores del núcleo de esta transformación en base a lo que nosotros vimos a continuación. Como cuál sería una técnica para encontrar esto. ¿Sí? Es decir, piénsenlo de la siguiente manera. Acá lo que estamos haciendo es una combinación, ¿sí? De las distintas variables de lo que sería el vector originario, digamos, de este caso, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este lado. Fíjense que para sacar el núcleo lo que debemos hacer es ver cuál es el f, cuál es el ABC tal que esto valga 0. ¿Sí? Esto de acá vamos a sacar el núcleo de la imagen. Entonces, en este caso, hacemos a menos b, ¿sí? Por 1 más 2t, esto es igual a 0. Esto es una constante, así que podemos sacarlo fuera de la ecuación o dividir en ambos lados. Esto se nos va a ir, o sea que a menos b nos va a quedar 0, con lo cual llegamos a que a es igual a b. Por lo tanto, esto incluye que el núcleo de f va a ser un vector ABC que cumpla ese requisito. En este caso, la única condición es que va a ser a, del c no se dice nada, así que va a quedar tal cual. Por lo tanto, lo que sacamos de acá, si hacemos como siempre y separamos ambos vectores, el vector solo con A va a ser 1, 1, 0, ¿sí? Con los coeficientes de cada caso, y el vector solo con C va a ser 0, 0, 1, y cerramos ahí. Y con esto ya tenemos el núcleo de nuestra función. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, después otra técnica que se puede usar acá, tratamos de buscar matricialmente cuál sería la expresión de la función en función de la base canónica de a la base canónica del polinomio de grado 1. ¿Sí? De los polinomios de grado 1 que son el conjunto de la imagen de lo que estamos viendo acá. Bueno, una forma de hacerlo es teniendo en cuenta las constantes de lo que estamos viendo acá. Es decir, van a que cambie de hoja. Fíjense que otra forma de escribir lo que dice el enunciado original es separando en términos a y b, que efectivamente son los coeficientes que nos interesan porque son parte de los vectores del dominio a calcular. Entonces, en este caso, ¿sí? Pensemos en la matriz de transformación. Pensamos como ejemplo en E en base P1, que en este caso es en la base 1t para los vectores para los polinomios de grado 1. Si pensamos ahora en la matriz transformada de f de la base canónica de R3 a la base canónica de los polinomios de grado 1, ¿sí? Para que se entienda la idea, vamos a poner estos coeficientes que son los que le corresponden a cada variable linealmente de cada vector. ¿Sí? Esto sería el x y z del vector, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en el caso del a, nosotros, fíjense lo siguiente. Para el caso, fíjense cómo tenemos que escribir esta matriz. Los coeficientes de a van a ir, ¿sí? O los coeficientes, digamos, para nosotros en este caso tenemos 2 columnas y 3 filas. ¿Sí? Bueno, las 2 columnas van a ser los coeficientes, en este caso, la primera de A, los coeficientes de B y los coeficientes de C. Lo pongo en rojo porque no pertenecen a la matriz, sino que solamente indicamos a qué vamos a llenar con cada columna. Entonces, por ejemplo, coeficientes de A tenemos en la primera parte, ¿sí? Los coeficientes de la primera fila son los de la variable lineal, el término independiente, o sea, tenemos un 1. El coeficiente segundo es de la variable de grado 1, porque es un polinomio de grado 1, entonces acá tenemos un 2. En el caso de B, acá tenemos un menos 1 para la variable independiente
y un k para la variable de grado 1. Y como de c no se dice nada, acá básicamente asumimos que no está, no es que no está justamente porque no aparece en la transformada. Es decir, pase lo que pase con la variable c del vector que queramos tener, su imagen, por lo menos para esa coordenada, se va a anular y de hecho no va a aparecer en cuestión. Entonces, veamos ahora qué pasa con las bases que nos pide construir el ejercicio, ¿no? O sea, B1, la base B1 va a ser una base de R3, o sea que va a ser compuesta por tres vectores linealmente independientes, B1, B2 y B3, y B2, que va a ser la base del polinomio, del espacio de polinomios de grado 1, que vamos a llamar compuestos por dos polinomios, polinomio sub 1 y polinomio sub 2. Y vamos a tratar de ver la equivalencia entre los dos, ¿ok? En base a todo lo que vimos al principio. Fíjense, la imagen de B1, ¿sí? En este caso va a ser P1 menos P2, ¿sí? Esto sale, digamos, si lo pensamos en términos de la transformación, ¿sí? Que vamos haciendo esta matriz, multiplicamos por cada vector y vamos viendo cuánto nos sale en cada caso, por ejemplo, ¿sí? Después, en el caso de B2, ¿sí? Fíjense, nosotros habíamos hablado de un núcleo que estaba generado por dos vectores. Entonces en este caso podemos tomar a este vector como o la imagen de 2 que nos da 0. Eso quiere decir que B2 va a pertenecer al núcleo de la transformación. Y luego tenemos la imagen de B3 que si la reemplazamos nuevamente, acá habíamos dicho que K era 2, K era menos 2, perdón, con la parte principal, con lo cual esta parte quedaría, digamos, o no quedaría linealmente independiente de la primera. Entonces en esta parte, ¿sí? Tenemos P1 menos P2, con lo cual esto nos va a quedar la imagen de B1, si ustedes se fijan, es igual a la imagen de B3. Si nosotros ordenamos un poquito esta cuenta, la imagen de B1 menos la imagen de B3 nos va a quedar 0. La resta de las imágenes es la imagen de la resta, ¿sí? Propiedad, digamos, de lo que vimos al principio, ¿sí? Y eso lo que nos habla es que B1 menos B3 pertenece al núcleo de la transformación también, ¿sí? Entonces nada, lo que hay que hacer ahora es tratar de tomar distintos vectores y ver que entre sí sean linealmente independientes, B1, 2, B3, que sean base de B1 y con eso construir la base de B2 con este resultado que vimos al principio. Supongamos que elegimos, ¿no? Bueno, ya les digo, esto es la parte creativa del ejercicio donde ustedes van a decidir qué camino es mejor tomar, ¿no? Vamos a tomar B1, que en este caso nos va a dar 2, 0, 0. Después vamos a tener B2, ¿sí? Que en este caso nos va a dar 0, 0, 1. Y después B3, que vamos a tener 1, menos 1, 0. Fíjense que los estamos eligiendo a propósito escalonados porque tenemos que respetar la consigna de que sean linealmente independientes, que sean base y toda la historia. Entonces, vamos a ver, de acá vamos a tener la imagen de B2, que nos va a quedar 0, ¿sí? Directamente, ese sería el vector que tiene el C, no hay problema, se cumple, perfecto. La imagen de B1, en este caso nos va a dar lo mismo que la imagen de B3, lo cual implica que 2 por 2t más 1, ¿sí? Que es la de B1, esto en este caso nos va a quedar 2 más 4t, ¿sí? Haciendo la distributiva, y esto 2 más 4t, en este caso lo que nos queda es P1 menos P2, ¿sí? para que se vaya viendo la idea. Entonces, una forma es asociar cada polinomio con cada resultado, ¿sí? Es decir, P1, por ejemplo, vamos a asociarlo con la término independiente 2 y P2 vamos a asociarlo con menos 4t, por lo tanto nuestra nueva base va a estar dada por 2 menos 4t. Esta sería la base de P1 que nos pide el ejercicio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.